Hola, hola a todos. Feliz tarde para todos en casita. Bienvenidas a todas, chicas de fe. Damos gracias a Dios por un viernes, no un viernes cualquiera, sino que un viernes delante de la presencia de Dios. Hoy vamos a tener un excelente tema y damos las gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros durante toda la semana, porque hemos podido experimentar el amor de Dios, porque hemos podido experimentar la compañía de Dios en nuestra vida. Así que hoy vamos a iniciar con un tema muy especial en series juveniles y vamos a iniciar con una nueva serie, la cual está llamada acerca del crecimiento espiritual, ¿verdad? Y vamos a dar paso durante 4 viernes con varias chicas de fe para que puedan ustedes estar al pendiente de toda esta serie, porque estoy segura que Dios va a sembrar algo en sus corazones. Dios va a empezar a transformar nuestra vida a través de esta serie, así que les invito a que estén al pendiente todos los días viernes para que no se puedan perder ninguna palabra que el Señor tenga preparada a cada una de sus vidas. Así que vamos a dar inicio con esta tarde y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos dirija, ¿verdad? Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor, porque tú has sido bueno, Padre Celestial, porque es tu misericordia, Señor, quien nos sostiene, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nos has llenado de favores, Señor, porque ha sido tu amor incondicional, Padre Celestial, el que nos libera, Padre. Gracias, Papito, por todas las bendiciones, Señor, que hemos obtenido, Señor, en la semana, Señor. Y te damos las gracias, Padre Celestial, porque creemos en que tú seguirás, Padre Celestial, haciendo tu perfecta obra en nosotros. Hoy, Padre Celestial, te dedicamos este tiempo a ti, Señor, porque tuya es la honra, tuya es la gloria, Padre. Disponemos nuestro corazón, Señor, para lo que tú tienes preparado para cada una de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien tome el control de mi vida, Padre Celestial, para que seas tú, Padre Celestial, quien pueda hablar, Señor, a la vida de las hermanas. Te damos las gracias, Señor, por chica de fe, Señor, porque ha sido de bendición, Señor, para muchas personas, Señor. En tus manos, Señor, dedicamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos las gracias a las personas que ya están conectadas y ahora sí, vamos a iniciar. Les comento un poco. Como les decía, estamos dando inicio a esta nueva serie juvenil acerca del crecimiento espiritual. Y hoy tenemos un tema, el cual es Dios nos habla, ¿verdad? Y cuántas a todas nos gusta, ¿verdad? Dele un like si cree que Dios nos habla. Dios nos habla de muchas formas y me encanta mucho cuando este tema se vuelve tan lindo y sabemos que tenemos un Dios tan interactivo con nosotros. Sabemos que podemos ir delante de la presencia de Dios y que estamos siendo escuchadas, pero que al mismo tiempo tenemos esa seguridad que Dios nos va a responder cuando tenemos esta plática con Dios, ¿verdad? Pero vamos a ir un poquito más allá cuando Dios nos responde, ¿verdad? Y es que también el Señor, en su infinita misericordia también, nos va haciendo advertencias en este camino, ¿verdad? Sabemos que la batalla de la fe no es fácil, amadas hermanas, pero Dios es demasiado bondadoso con nosotros y siempre nos está hablando, ¿verdad? Nos habla de muchas maneras, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra del Señor, y eso me encanta a mí muchísimo, porque sabemos que de una u otra manera obtendremos esa respuesta que tanto estamos esperando de parte del Señor, ¿verdad? Y usted me dirá, hermana, ¿por qué es importante crecer espiritualmente? La verdad, hermanas, es que la palabra del Señor también nos invita a que nosotros día a día vayamos progresando, ¿verdad? Que ya no seamos como cuando nosotros conocimos, no sé cuántas de ustedes pueden recordar ese momento en el cual ustedes conocieron al Señor y ese primer amor de papá, y puede decir,
wow, cuánto el Señor me ha hablado, cuánto el Señor me ha hecho crecer en la fe, cuánto el Señor ha tenido misericordia de mi vida y ahora sé que me está llevando al siguiente nivel. Y damos gloria a Dios por eso y le damos las gracias a Dios porque Él siempre nos quiere llevar a nuevos niveles, ¿verdad? A que nosotros vayamos creciendo, y ese es el propósito de Dios en nuestra vida, que nosotros no nos quedemos como esos niños que empezaron, ¿verdad? Como esas chicas que iniciaron, sino que vayamos al siguiente nivel, ¿verdad? Y también es por ello que vamos a leer una cita bíblica, un pasaje bíblico acerca del crecimiento espiritual, y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adúltera, para que en ella crezcáis para salvación. Y me encanta muchísimo esta porción porque si alguna de las chicas que nos está viendo ya son mamá, ¿verdad? Usted sabe que tiene ese bebé y que necesita darle de comer, y que ese niño ahí está anhelando ese alimento, ¿verdad? Entonces debemos, y usted sabe que como mamá ese alimento lo va a hacer crecer, que cada día usted lo va viendo más bonito, que ya no es el mismo niño de cómo se lo entregaron, usted ya lo ve con unas libras de más, y ese niño va creciendo, aprendió a gatear, luego empezó a caminar, ahora quizás usted ya lo va a correr, y ese es el orgullo quizás de los padres, ¿verdad? Ese también es el orgullo de Dios, ¿verdad? Y también dice la palabra de Dios que la leche que nosotros debemos de recibir no debe de ser adúltera, ¿verdad? Para que nosotros crezcamos en la salvación. Y como les decía, nosotros constantemente quizás estamos hablando con Dios, ¿verdad? A nosotros nos encanta escucharlo. Y quizás hoy en día estamos esperando una respuesta de parte del Señor, ¿verdad? Y andamos, Señor, respóndeme, respóndeme. O quizás estamos esperando una confirmación de parte del Señor. Y queremos recibir esa respuesta, ¿verdad? ¿Y cómo la vamos a obtener? La podemos obtener de muchas maneras, ¿verdad? La podemos obtener quizás por medio de la palabra, a través de un predicador, a través de sueños. Hay muchas formas en las cuales el Señor habla en nuestras vidas. Muchas veces lo hace también con profetas. El Señor nos habla directamente a nosotros, ¿verdad? O nos va confirmando, ¿verdad?, el camino que debemos de seguir. Y hoy vamos a estudiar un personaje en el cual el Señor le habló tal cual a nosotros muchas veces quisiéramos que el Señor nos hablara. Bueno, yo al menos digo, wow, qué increíble lo que le pasó a Moisés, ¿verdad? Y vamos a leer en la palabra de Dios en Éxodo 3, ¿verdad? En el cual, Éxodo 3:10, en el cual vamos a recordar un poco del contexto de Moisés. Moisés fue un niño al cual su mamá lo dejó en un canastito en el agua, ¿verdad? Porque ya no podía permanecer con ella, ¿verdad? Y la rescató la hija de Faraón. Entonces Moisés fue criado y educado en el pueblo de Egipto. Y llegó un momento en el cual Moisés empezó a pasar un proceso, ¿verdad? En el cual él había sido educado con las costumbres egipcias, pero él no compartía esas costumbres porque realmente no era su descendencia. Él veía los abusos y los maltratos, y ocurrió algo en la vida de Moisés, que él, al enfrentarse a esa situación de ver esa injusticia, Moisés mató a un egipcio. Y vamos a ver más adelante lo que pasa con Moisés. Dice en Éxodo 3:10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de Israel? Y él le respondió: ve ahora, porque yo estaré contigo, y esto será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Realmente me llama muchísimo la palabra de Dios, me llama la atención mucho este contexto, porque cuántas de nosotros no quisiéramos que Dios nos hablara así, al oído. O quizás en este caso Moisés tuvo la oportunidad de hablar directamente con Dios, ¿verdad? Y es que Él le da una orden, le da una misión, porque era el propósito de Dios, porque después de que Moisés mató a ese egipcio, en ese momento él tuvo que salir de la tierra de Egipto. Pasó los 40 años, pasaron 40 años y Dios le da ese mandato, ¿verdad? Y quiero que ustedes vean en este pasaje, en esta porción de la Biblia, que cuando Dios nos habla de manera específica, no nos habla generalidades. Ustedes pueden ver dentro del pasaje de la porción que Dios le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Él le da directamente la orden, ¿verdad? Él le habla de manera específica de lo que Dios quiere que haga en su vida. Y así es Dios con nosotros. Dios nos habla de manera específica, ¿verdad? No habla generalidades. Él le dio una misión y también lo alentó. ¿Por qué? ¿Por qué lo alentó? Porque Él le dijo que Él iba a estar con Él, ¿verdad? Entonces, empezó ahí Moisés a entender el propósito de Dios. Imagínense todo lo que él tuvo que haber pasado, huir de la tierra, ¿verdad? Y ahí entiende por qué el Señor le dio esa misión, ¿verdad? Y es que también el Señor quiere que cuando Él nos hable nosotros podamos creerle. Muchas veces el Señor ha estado hablando a nuestras vidas y nosotros quizás todavía hemos dudado de la palabra, ¿verdad? Quizás hemos dudado de lo que Dios nos ha mandado a hacer y decimos, ¿será esto? ¿Proviene de Dios? No, Dios quiere que cuando Él nos da una orden nosotros le aprendamos a creer y por tanto que la ejecutemos, ¿verdad? Y Dios le dio este mandato. En Éxodo 3:13 dice la palabra de Dios: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, y así dirás a los hijos de Israel, Jehová es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre y para siempre será recordado por todos los siglos. Amén. Vemos ese complemento de la palabra, ¿verdad? El nombre del Señor sigue siendo recordado por todos los siglos, ¿verdad? Todavía me llama la atención como Moisés le pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Y qué es lo que voy a decir, verdad? Y muchas veces cuando Dios ha hablado a nuestra vida, empezamos y nos ha dado un mandato, una orden, empezamos, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo me van a creer? Empezamos todavía a dudar de la palabra. Y realmente nosotros debemos de creer la palabra que Dios nos ha estado diciendo, el mandato que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dios quiere principalmente que nosotros le prestemos atención, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado buscando. Y es que cuando el Señor nos habla, Él quiere que nosotros le prestemos toda la atención de nuestra vida, ¿verdad? Imagínense cómo en el principio de este capítulo, del capítulo 3, empiezan a narrar en la palabra de Dios que el Señor captó la atención de Moisés encendiendo la zarza, ¿verdad? Porque él era un pastor, él había visto muchas zarzas en su vida, pero le parecía algo increíblemente fantástico que la zarza no se consumía, y fue mediante esto que logró el Señor llamar su atención, y por eso él
creía firmemente que era el Señor que le estaba hablando, porque no de ninguna otra manera él jamás había visto que una zarza no se consumía, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que cuando Él nos habla, que nosotros le prestemos atención, que estemos atentas a lo que Él quiere decirnos. Y también quiere que nosotros le prestemos atención, pero también quiere hacer algo más en nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros aprendemos a escucharlo, que nosotros aprendemos a no ignorarlo, que aprendamos también, además de prestarle atención, a hacer su voluntad, porque ese es el propósito de Dios cuando nos habla, que nosotros hagamos la voluntad del Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? ¿Y por qué el Señor nos habla en nuestra vida? Y es para que nosotros aprendamos a obedecerle. Muchas veces el Señor nos va a hablar y nos va a pedir que quizás hagamos cosas que ante nuestros ojos, ante nuestra concepción mental, quizás es ilógico. Pero así es el Señor Jesucristo. Debemos de aprender a botar esa barreras, esas fortalezas mentales que aunque nosotros no le encontremos lógica en lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, lo hagamos, porque en la lógica de Dios el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a honrar, ¿verdad? Por nuestra obediencia. Y el Señor, cada vez que nos habla, estoy segura que el Señor tiene una palabra de bendición para cada una de nosotros. Y es por eso que hoy vamos a hablar acerca de qué son las advertencias, ¿verdad? Y busqué en el diccionario, me encantó, me encantó mucho este significado, bastante corto pero muy asertivo. Dice, la advertencia, ¿qué es una advertencia? Es un aviso y una advertencia de peligro. Muchas veces el Señor nos ha advertido, ¿verdad? O muchas veces nos ha prevenido de una situación que está a punto de ocurrir. O nos ha llamado a que nosotros estemos alerta, que nosotros estemos preparadas, ¿verdad? Ante una situación que el Señor quiere que nosotros estemos alerta, ¿verdad? Nosotros somos llamadas como guerreras de Dios. Como anda un guerrero, un soldado, un policía, usted no lo va a ver ahí viendo el teléfono, bueno, o lo va a ver sin el arma, o lo va a ver usted sin su chaleco antibalas. No, un policía usted lo ve que siempre anda con sus botines, que anda muy armado, que está en constante alerta de su entorno, ¿verdad? Entonces así tenemos que andar nosotros. Y ese es el propósito de las advertencias que el Señor nos manda, ¿verdad? Y quiero comentarles acerca de algunas advertencias que el Señor le dio a Isaías. Y en ese periodo estaba Isaías bajo el reinado del rey Usías. Y en ese tiempo existía el imperio sirio, ¿verdad? ¿Y cuál era el propósito del imperio sirio? Es que ellos tenían este deseo de unificar todos los reinos. Económicamente vemos como estas cuestiones de política a lo largo de los siglos siempre se han estado manifestando, ¿verdad? Y empieza a revelarles en Isaías 8:11 qué hacer y les advierte Dios algunas cosas, y hoy quiero que nosotros los leamos y podamos verla, ¿verdad? En Isaías 8:11 dice, y esto me encanta muchísimo porque nos revela qué debemos de hacer cuando nosotros nos sentimos amenazados, ¿verdad? Nos sentimos quizás, andemos alerta en todas las situaciones, como hijas, como madres, como hermanas, como iglesia, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Isaías 8:11, y me encantan estas advertencias que debemos de tener siempre en cuenta, dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el pueblo diciendo,
no llaméis la conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos teman, ni tengan miedo. Me llama mucho la atención en este pasaje porque dice que no caminemos por los caminos de este pueblo, ¿verdad? Como hijas de Dios y como chicas de fe, como jóvenes, debemos de aprender a discernir los caminos que se nos enfrentan en nuestra vida. Debemos de saber que muchas veces hoy las cosas son llamadas como a lo malo le llaman bueno, y debemos de ser hijas entendidas y discernir, aprender a escudriñar la palabra de Dios para no andar por los caminos que son incorrectos delante del Señor, ¿verdad? Sabemos que muchas veces el enemigo viene, el enemigo no se presenta siempre con la carita roja, así como la vemos en algunos muñequitos o algunas imágenes con los dos cachitos y con la cola, y nosotros podemos decir fácilmente, no, ese es el enemigo, ¿verdad? No, el enemigo siempre nos va a presentar la cara más agradable para que nosotros caigamos, ¿verdad?, ante las propuestas que Él nos está haciendo. Y dice también en Isaías 8:12, no llaméis conspiración a todas las cosas que el pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos le temen, ni tengáis miedo. La palabra de Dios nos dice que debemos de ser entendida, ¿verdad? Que aprendamos a descansar en el Señor y no debemos de ser temerosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro guerrero, que Él pelea cada una de nuestras batallas, ¿verdad? Que nuestra alma debe de estar en completa paz ante todas las circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? Y también dice en Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea vuestro temor y a Él sea vuestro miedo. Wow, a mí me encanta este pasaje y me impacta mucho y me quebranta, ¿verdad? Porque dice que nos tenemos que aprender a santificar, ¿verdad? Y que nuestro temor sea solamente el Señor Jesucristo, ¿verdad? Hoy muchas veces estamos afanadas en muchos temores, pero realmente hemos perdido quizás algunas veces el temor del Señor Jesucristo, ¿verdad? De aprender a temerle a Él, porque Dios es un Dios amoroso, pero la palabra de Dios también dice que el Señor es fuego consumidor, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a vivir una vida recta como hijas de Dios, a vivir una vida agradable delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Yo siempre lo digo y quizás es como algo bien específico, una forma de vivir, es que me gusta vivir sabiendo que yo le causo la mejor de las sonrisas al Señor, ¿verdad? Y si mi vida no es motivo de causar una alegría al Señor, realmente estaría yo perdida, ¿verdad? Entonces debemos de vivir vidas agradables y con la aprobación del Señor Jesucristo. También dice Isaías 8:14, dice, entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y tropezadero para caer, y por lazo y por red del morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y serán quebrantados y enredarán y serán aprestados. Este versículo habla porque en ese tiempo, en el reinado del rey Usías, el pueblo estaba dividido. Y me llama mucho la atención como muchas veces nosotros también podemos caer en piedra. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, caí?
Lo importante que usted debe de saber que quizás en este momento usted dice, he caído, Señor. Quizás he cedido, he sucumbido, ¿verdad? Pero es importante que Dios sepa que el Señor siempre le brinda la mano para levantarse, para volver a empezar nuevamente. Que el Señor no lo juzga porque lo ha caído, sino que el Señor está ahí para darle todo ese amor que Él tiene preparado para usted, para darle todo lo que el Señor tiene preparado para usted, todas esas riquezas, toda esa sabiduría, todo ese entendimiento. Es importante que usted se levante si en este momento se siente caído, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, de que comprendamos que las tentaciones siempre van a estar ahí. Que las tentaciones, los tropiezos siempre van a estar ahí, sino ¿cuál sería, verdad? No tendríamos ningún adversario y nuestro adversario es Satanás, ¿verdad? Entonces siempre se nos van a presentar este tipo de situaciones, pero el Señor por eso nos llama al crecimiento espiritual, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos día a día a ser firmes en la fe, para que nosotros aprendamos día a día a levantarnos y que cuando nosotros veamos algo venir, algo disfrazado, el enemigo disfrazado, aprendamos a decir, no, yo ya sé por dónde viene eso y no voy a caer, ¿verdad?, en esas tentaciones, no voy a caer en ese juego que el enemigo me está queriendo hacer caer, ¿verdad? Y dice el versículo 17, dice, espera pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y me llama mucho la atención este pasaje porque la verdad es que como hijas de Dios a veces nos cuesta esperar. Somos bien desesperadas quizás en muchas veces, ¿verdad? Cuando nosotros hemos tenido una promesa de parte del Señor y quizás no hemos visto el cumplimiento de esa promesa, debemos de aprender a ser pacientes porque el Señor no se ha olvidado de esas promesas que tiene para cada una de su nombre. De hecho, siempre he creído que cuando el Señor nos da una promesa, nos da la fecha, ¿verdad?, que Él nos dio esa promesa, pero también ya tiene la fecha en la cual nosotros vamos a ver materializado esa promesa, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a esperar en Él porque vamos a ver su gloria, ¿verdad? Y también debemos de aprender a esperar cuando nosotros debemos de realizar algo. Yo recuerdo que el Señor en cierta ocasión me había dicho que tenía que realizar algo. Y yo sabía que lo tenía que hacer. Y quizás para mi entendimiento había muchas fechas posibles. Pero el Señor no me había dado todavía esa confirmación de hacerlo ahora, ¿verdad? Y cuando el Señor nos ha mandado a hacer algo y lo hacemos fuera del tiempo de Dios, quizás lo hagamos, pero no vamos a ver los mismos resultados hasta que el Señor nos confirme el momento en el cual debemos de hacer las cosas que Él nos ha dicho que hagamos, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a ser sabias y entendidas en los tiempos de Dios, ¿verdad? No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, ¿verdad? Y debemos de ser mujeres humildes y sometidas a los tiempos de Dios, ¿verdad? Y a creer y en esperar en Él. Y me llama la atención esto porque dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responden, no consultará el pueblo a su Dios, consultará por los vivos o por los muertos. Y muchas veces cuando el Señor nos habla de ciertas maneras, ¿verdad? Yo realmente creo muchísimo en las manifestaciones del Espíritu Santo y creo en la profecía, amadas hermanas, pero muchas veces la profecía quizás se vuelve una parte vital de nuestra vida, ¿verdad? Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Las palabras que nosotros escuchamos, a quién decidimos creer, ¿verdad? No olvidemos que cada palabra que el Señor envía a nuestra vida tiene que ser una palabra que sea confirmada. Por eso yo siempre lo digo, la mejor respuesta, el mejor lugar donde usted va a encontrar las respuestas del Señor va a ser delante de la presencia del Señor. Va a ser a través de la oración, a través del ayuno, a través de algo poderoso
que es la Biblia, ¿verdad? Ahí, créame, la Biblia es un manual increíble, no hay nada que no tenga la respuesta en la palabra de Dios. El Señor siempre le va a dar las mejores direcciones, el Señor siempre le va a dar las mejores respuestas a través de la palabra, ¿verdad? Y es por ello que es importante la lectura de la palabra. Y me llama muchísimo, dice también la palabra de Dios, y si pasaren, dice, perdón, dice, y mirarán a la tierra, y he aquí la tribulación de las tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas, ¿verdad? Y me llama muchísimo la atención este versículo, porque últimamente como jóvenes, y quizás hemos pasado mucho tiempo escuchando esa palabra, ¿verdad? Que quizás nuestros abuelitos lo decían, y es que el Señor viene pronto por su iglesia. Y no quiero que olviden esta última advertencia, ¿verdad? Van a haber muchas tribulaciones. De hecho, estamos viendo muchas tribulaciones. Estamos viendo esta pandemia del COVID. Estamos viendo lo que está sucediendo en otros países como Afganistán. Y la venida del Señor está pronta. Y debemos de estar prestas a ellos, a vivir una vida en rectitud, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida. Si usted tiene quizás aún muchas dudas de las situaciones que usted tiene en este momento que hacer en su vida, vaya, ore, consúltele a Dios, y sobre todo cuando el Señor le dé esa respuesta, créala. Preste atención a lo que el Señor quiere decirle a su vida, ¿verdad? Porque el Señor está siempre dispuesto a orientarnos, y es por ello que el Señor creó, ¿verdad? La palabra de Dios fue inspirada por Él para dirigirnos y para orientarnos. Realmente, amadas hermanas, creo firmemente que Dios está dispuesto a hablarnos hoy, mañana y siempre, porque Él está en constante comunicación con Dios, con nosotros. Él siempre nos espera, ¿verdad? Para que nosotros vayamos y para que nosotros podamos hablar con Él. Muchas veces hacemos el tiempo para todo, ¿verdad? Hacemos el tiempo para hacer el cafecito con la amiga entre la semana, hacemos el tiempo quizás para convivir con nuestros amigos, hacemos el tiempo quizás para servir, hacemos el tiempo para ir al culto, hacemos el tiempo para todo, ¿verdad? Pero no para estar en intimidad con Dios. Y es importante que, como les decía al inicio, Dios es un Dios que responde, es un Dios que nos habla constantemente, es un Dios que siempre nos espera para que nosotros vayamos, le busquemos y Él pueda respondernos, ¿verdad? Así que es importante que usted busque a Dios en oración y que usted siga llenándose de la palabra de Dios. Estos mensajes que se imparten en Chica de Fe, firmemente creo que llenan mucho nuestras vidas. Y Dios siempre tiene una palabra preparada para cada una de nosotros. Así que hoy, amadas hermanas, quiero orar por cada una de ustedes. Si alguna tiene alguna petición, puede escribirla acá. Yo voy a estar orando. También quiero comentarles que tal cual está ahí el enlace, pueden escribir al buzón de peticiones si desean oración por cualquiera de las áreas. Y vamos a orar para que sea Dios quien nos guarde. Pues Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu fidelidad, Señor, es grande, Señor. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Señor. Gracias, Padre, porque tu mano nos ha sostenido. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre, Señor, estás dispuesto a escucharnos, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos prestas atención, Padre Celestial, porque dice tu palabra, Señor, que en nuestro suspirar
no te es oculto, Padre Celestial. Y tú, Señor, estás alerta, Padre Celestial, a cada petición, Padre Celestial, a cada una de nuestras necesidades, Padre Celestial, porque tú estás ahí, Padre Celestial. Cuando nosotros, Padre, vamos a ti, te invocamos a ti, Señor. Hoy, Padre Celestial, te doy las gracias, Padre Celestial, por cada una de las personas, Señor, que está viendo Series Juveniles, Señor, y por las personas que lo van a ver en retransmisión, Padre Celestial. Te pido por cada una de ellas, Señor. Tú conoces, Señor, el nombre y el apellido, Señor, de cada una de mis hermanas, Padre Celestial. Tú conoces, Señor, esa sanidad, Padre Celestial. Ahora, Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, quien tome el control de cada uno de sus entornos, Señor, de sus casas, de sus oficinas, de ese auto quizás donde ellas se transportan, Padre Celestial, y que ellas puedan ser sensibles a lo que en este momento tú les vas a hablar, Padre. Que sea tu Espíritu Santo quien las llene y quien las ministre, Padre Celestial, y que sea, Señor, tú, Señor, quien las venga llenando, Padre, de manera abundante ahora, Padre Celestial. Una doble porción tú estás derramando, Padre Celestial, en aquella mujer que se siente sedienta, Padre Celestial, en aquella mujer que se siente vacía, Padre Celestial. Una doble porción tú vas a venir entregando, Padre, en esa mujer, Padre, que se siente cansada, Padre Celestial. Tú renuevas sus fuerzas, Padre Celestial, como búfalo, Padre Celestial. Y ahora, Padre Celestial, yo declaro que ella va a empezar a sentir, Padre Celestial, esa nueva fortaleza que tú le has dado, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, por esas almas quebrantadas, Padre Celestial, por esas mujeres, Padre Celestial, que últimamente, Señor, han estado llorando, Padre Celestial, por esas mujeres, Padre Celestial, que se sienten, Señor, agobiadas, Padre Celestial, y por todos esos pensamientos de derrota, Padre Celestial, que el enemigo ha querido poner, Padre Celestial. Pero ahora yo declaro, Señor, que esas fortalezas, Señor, son quebradas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre Celestial. Sea usted, Señor, quien la bendiga, Padre Celestial, porque tú has estado ahí, Señor, cada vez que han derramado sus lágrimas, Padre, y quizás han dicho hasta cuándo, Padre Celestial, pero tú, Señor, le tienes parado, Señor, grandes cosas, y pronto se ven en el cumplimiento de esas cosas, de esas promesas, Padre Celestial. Pero tú quieres, Padre, que ella espere con gozo, Padre Celestial. Ahora yo te clamo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo trayendo ese gozo, Padre Celestial, ese gozo que proviene de ti, que en medio de la tormenta, Señor, ella se puede sentir gozosa, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, declaramos, Padre Celestial, que todo pensamiento que no proviene de ti, Padre Celestial, es atado y sujetado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Padre, te pido que las hagas sensibles, mujeres sensibles, Señor, a tu llamado, Padre Celestial, a cuando tú les quieras hablar, Padre Celestial. Padre, que ellas puedan quitarse, Señor, de todos esos afanes, Señor, que en el día a día hay, Señor, y que siempre, Señor, tengan tiempo, Señor, y hagan ese tiempo para ti, Padre Celestial. Bendícelas, Señor, resguárdalas, Padre. Y te las presento, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien las ministre, Padre Celestial. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, porque creo que tú lo has hecho y lo seguirás haciendo, Padre Celestial. Bendice su fin de semana, Padre Celestial. Bendice sus hijos, Señor. Bendice su familia, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.